El concepto de vendehumo se utiliza para describir a una persona o personaje que pretende o promete ser más de lo que sus acciones o valor demuestran. Y llevando esto al terreno de One Piece, ya que este canal gira en torno a ello, existen muchos personajes en esta historia que son unos vendehumo totales. En esta oportunidad les traigo a los que más, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Creo que el personaje más oportuno para abrir este video no es otro que justamente el usuario de la fruta del humo. Sí, así como lo oyen, estamos hablando de Smoker, el cazador blanco. Fíjense que me parece hasta poético que un personaje con esa habilidad acabe siendo un vendehumo, pero la realidad es que esto solo es una casualidad. ¿Y cuál es la razón? No es intencional que Oda le haya querido dar esa connotación al personaje, ya que en un principio apuntaba a mucho más. Es solo que con el tiempo se fue desinflando, pero expliquemos esto a más profundidad. Todo empezó en el final del arco de Lockdown. Ahí tanto Smoker como Tashigi tomaron la decisión de salir a armar a perseguir a Luffy y a Zoro respectivamente, convirtiéndose ambos a partir de ese momento en antagonistas recurrentes, puesto que volverían a aparecer en la historia para oponerse al conjunto protagónico en alguna que otra oportunidad. En un principio esta idea estaba bastante interesante, y se desarrolló de buena manera posteriormente en el arco de Arabasta. Ahí ambos tuvieron intervenciones destacables, sobre todo al final del conflicto, donde se apuntaba a que habría una evolución de parte de ambos respecto a su visión de la marina, ya que se dieron cuenta con el conflicto de Crocodile que su organización no era tan buena como creían. Pero luego de ello la cosa no hizo más que empeorar, puesto que solo volvieron para intervenir en Marineford, y ahí Smoker solamente fue un saco de boxeo para sus enemigos, a pesar de que seguía siendo ampliamente superior a Luffy gracias a su fruta. Esto podría haber sido bueno por aquello de que, al fracasar, se propusiera mejorar, pero es que esa situación no se aprovechó, ya que tras el salto temporal siguió siendo lo mismo, un saco de boxeo en Punk Hazard, y luego de ello el personaje fue sacado totalmente de la trama, siendo sustituido por Kobe en su puesto de rival de Luffy en la marina, y por Fujitora en su función de marín que se opone a su organización por sus valores morales. A día de hoy Smoker brilla por su ausencia, y si se le considera como vendehumo es porque apuntaba a ser un personaje extremadamente importante, interesante y poderoso, y no acabó siendo nada de ello. Puede que más adelante Oda haga que me trague mis palabras con un regreso triunfal, pero eso no quita que haya estado ausente de la trama durante años, cosa totalmente contradictoria con la idea inicial de que fuera un personaje recurrente. Y seguimos con un personaje que fue introducido recientemente, o al menos relativamente, ya que se introdujo en el arco de Wano, y ese es Page One, uno de los miembros del Tobiropo, que básicamente es el grupo de subordinados de Kaido. Y bueno, en un principio cuando se nos mostró a este personaje por primera vez en la capital de las flores, apuntaba a tener un poder destacable, ya que forzó a un Sanji con su Raid Suite a tener que irse antes que enfrentarle, y esto, aunque no lo crean, es algo sumamente importante para lo que representa, ya que Sanji desde que ingresó a la banda nunca ha dejado de estar presente en el top 3 de los personajes más poderosos de la misma. Y que venga un personaje que simplemente sea un miembro del grupo de villanos secundarios, porque recordemos que el principal era el de las calamidades, y le obligue a tener que irse antes que enfrentársele, ya es algo a destacar. Mucho se teorizó respecto a las capacidades de Page One en cuanto a luchar respecta, esto en parte gracias a tener los poderes de una Zoan prehistórica, el cual es un tipo de fruta que se había introducido recientemente y que no había sido explorado del todo. Vamos, en ese punto teníamos un tipo con una fruta súper interesante y que había forzado a tener que escapar a Sanji con su Raid Suite sin que pudiera demostrar su verdadero poder. Definitivamente ese tipo aspiraba a ser alguien trascendental en la guerra de Onigashima, cosa que realmente nunca pasó, puesto que al llegar ahí le tocó pelearse junto a su hermana Ulti contra Nami y a Usopp, quedando totalmente relegado al igual que al tirador, debido a que la pelea se centró más en las dos mujeres y a la intervención de personajes externos como Big Mom o Tama. Debido a esto, este tipo al final no demostró absolutamente nada, dejándonos a todos decepcionados, ya que de haber sido tan poderoso como apuntaba a ser cuando le vimos contra Sanji en la capital de las flores, Nami y Usopp no habrían tenido ninguna oportunidad, ya que recordemos que junto a él estaba la mejor Tobiropo en cuanto a rendimiento. Y ahora, más que un personaje particular, tenemos a un par de conjuntos de personajes que difícilmente hayan estado a la altura de lo que cualquiera haya pensado que acabarían siendo. Por un lado tenemos a los agentes del CP0 y por el otro tenemos a los vicealmirantes de la marina, pero vayamos uno por uno, así que empecemos con los agentes del Cypher Pol. Durante el arco de Enies Lobby vimos como Rob Lucci, Jabra y Kaku tenían estilos de combate sumamente vistosos e interesantes, esto a pesar de ser simplemente miembros del CP9, organización que evidentemente está por debajo del CP0. Es por esta razón que, cuando se nos presentó la existencia de esta última, al ser más exclusiva nos podríamos haber imaginado que ellos serían igual de interesantes, cosa que al final no acabó ocurriendo, puesto que Oda tuvo que reciclar a esos mismos villanos de Enies Lobby para otorgarle relevancia a esta organización. Esto porque entre todos los miembros de la misma exceptuándoles, solo podemos contar a una que realmente diera de qué hablar en cuanto a habilidades respecta, y esa es Stussy. Del resto vimos que 3 de ellos intervinieron en la guerra de Onigashima, pero su participación fue sumamente olvidable. Imagínense que uno de ellos fue derrotado por Iso en una de las peleas más descafeinadas
de todo el conflicto. Definitivamente los miembros de esta organización han dejado mucho que desear. Y ahora pasamos a los vicealmirantes. Este es el puesto de la marina que está por debajo del de los almirantes, y todos sabemos lo poderoso que pueden llegar a ser los personajes que ocupan ese cargo, por lo que en teoría los vicealmirantes serían los más cercanos en cuanto a poder a ellos, o al menos eso sería lo que la historia nos daría a entender. Pero ¿y si te dijera que esta gente es tan débil que hasta Bonnie y Frankie les one-shotean? Sí, efectivamente eso pasó en Egghead, y lo peor de todo es que durante todo lo previo a ese desafortunado suceso para ellos, Oda nos los estuvo inflando como si fueran una amenaza extremadamente seria cuando nos los mostraban siendo partícipes de la Booster Call que le caería a la isla del futuro. Imagínense que Doll, la que más relevancia tuvo, no fue capaz ni de derrotar a un gigante random, y se supone que ellos son los más cercanos a los almirantes. Tremenda vendida de humo. Pasemos a hablar de un caso un tanto más complejo. Ese es el de Orochi, el antiguo shogun de Wano que tomó el control del país gracias a Kaido. Y bueno, con él ocurre que mucha gente se hizo un headcanon, que básicamente es una alucinada basada simplemente en sus creencias, el cual apuntaba a cuál sería su función dentro del arco de Wano. Cuando se nos mencionó que había un gobernante más allá de Kaido, mucha gente pensó que sería un personaje bastante poderoso que probablemente se enfrentaría a Zoro o a algo por el estilo. Esto porque tiende a ocurrir que el espadachín peliverde sea quien se acabe peleando con el segundo más fuerte del conjunto antagónico del arco. Pero bueno, en resumen, la gente se pensó que Orochi sería un villano badass, poderoso y chingón, y se decepcionaron un montón al ver que era más bien un tipo cobarde, débil y con un diseño poco atractivo. Y esto, siendo totalmente objetivo, no es culpa de Oda, ya que fue la propia gente que asumió cosas sin ningún tipo de sustento, porque no habíamos visto nada de Orochi hasta que se nos lo presentó. Dicho esto, ¿por qué está como vendehumo entonces? Pues esto sucedió porque posteriormente Oda nos intentó desarrollar una trama en Onigashima en donde este tipo apuntaba a ser un enemigo a derrotar. Esto porque tras haber sido revocado de su puesto por Kaido luego de que le decapitara, volvió a aparecer, solo que ahora haciéndoles frente a los vainas rojas cuando les bajaron de la azotea. Ahí todos ellos le volvieron a cortar varias de sus cabezas. Sin embargo, el problema con Orochi no se solucionó, aún le quedaba una de esas cabezas, y fue la que le acabó cortando Denjiro luego de que cayera en la trampa de Hiyori. Vamos, que Orochi nunca dejó de ser un tipo bastante torpe al que derrotaron constantemente cortándole sus cabezas sin ningún tipo de esfuerzo previo, y esto a mi parecer fue tremenda vendida de humo por parte de Oda, ya que le dio una fruta extremadamente poderosa, la Zoan mitológica de la Hidra, y no le sacó todo el provecho que debió haberle sacado a pesar de haberle reintroducido en la trama en varias oportunidades luego de que pensáramos de que se lo habían rajado en varias oportunidades. Uno pensaría que si lo revivió 2 veces sería para aprovecharle más haciendo que fuera un problema real, pero no, simplemente lo revivió para volver a cortarle las cabezas, y eso es tremenda vendida de humo de su parte. Y ya que les mencionamos en el puesto anterior, creo que es oportuno enfocarnos en ellos ahorita. Los vainas rojas fueron, por decirlo de alguna manera, el grupo de élite proveniente de Wano que apoyó a la alianza de Luffy a recuperar el control de su país. Y diciéndolo de esta manera, uno pensaría que tuvieron intervenciones súper buenas y destacables en la trama, pero no fue el caso, ya que más de la mitad de ellos decepcionaron, y no precisamente poco, dejando de lado a Kinemon, que creo que es el único que se salvó de todo esto por ser un personaje mucho más desarrollado y con una relación de padre e hijo con Momo bastante aprovechada. El resto sí que se queda bastante atrás. Por ejemplo, Denjiro, que apuntaba a ser el más poderoso de todos, al final acabó siendo sacado de la trama de la guerra porque debió convertirse en la niñera de Hiyori, desperdiciando totalmente un posible enfrentamiento chingón contra algún personaje llamativo del conjunto antagónico de Onigashima. Kawamatsu al final solo sirvió como comentarista del linaje de Zoro, a pesar de que tenía un estilo de combate sumamente interesante. La intervención más memorable de Kiku fue la de no haber estirado la pata en un momento bastante emotivo que envejeció mal por el baiteo descarado que nos clavó Oda con ella. Su hermano Iso, quien sí que la estiró, al final fue víctima del propio escepticismo que Oda nos hizo tener respecto a si los personajes mueren o no en su historia. Ashura Doji tuvo una incongruencia descaradísima al momento de morir luego de que le explotara un clon de Oden hecho por Kanjuro, a pesar de que era un tipo que fue lo suficientemente resistente como para pelearse con Oden en el pasado. Sí, él sí murió por una explosión, pero Pell, que ni queriendo podría pelear contra Oden, sí que sobrevivió a una mucho más potente en Arabasta. Pero bueno, Raizo tuvo un duelo contra Fukurokuju bastante desperdiciado por todo el lore que tenían detrás ambos personajes, cosa que se nos contó posteriormente en un SBS. Inuarashi y Nekomamushi tuvieron enfrentamientos interesantes contra Jackie y Perospero respectivamente, pero estos pasaron sumamente desapercibidos debido a que Oda no les dio la pantalla que debería, por lo que en general, gente, todos ellos menos Kinemon decepcionaron de alguna u otra manera, y esto es lamentable ya que apuntaban a tener bastante relevancia por cómo nos los pintó Oda, así que vendieron humo también. Y se fue. Wey, no le deja trompar a Oden de Gozaru. Tiene que morirse de Gozaru. ¿Estás loco? ¿Tú quieres que yo te dé una puñalada de Gozaru? Tienes que morirte a tú y de Gozaru también. Marco, deja de estar deseándole la muerte a la gente, mijo. ¿Y qué es lo que está pasando? Tiene que morirse ese pájaro también. Marco, ay Dios mío. Antes de continuar, por aquí les estaré dejando un video que hice de todos los usuarios del elemento de fuego en One Piece. Échenle un ojo, que seguro que les gustará.
Pero sin irnos de Onigashima, ahora hablaremos de los Numbers, que para el que no los recuerde, y no los culparía por ello, son los gigantes creados a través de experimentos en Punk Hazard. En un principio, cuando se nos reveló la existencia de estos bichos, todos pensábamos que serían sumamente problemáticos para la Alianza, ya que no dejaban de ser experimentos que contenían el factor de linaje de los gigantes ancestrales, una raza que destacó muchísimo por sus capacidades físicas. No obstante, al final de la guerra no tuvieron prácticamente nada de relevancia. De hecho, a una de ellos le one-shoteó Brook con un ataque que ni siquiera es que fuera dirigido solo para ella, y estamos hablando de Brook, que ni dominio del haki de armadura básico tiene. Aquí no se puede negar que Oda se pasó con el tema de inflarnos a unos personajes que al final no se aprovecharon. Tremenda vendida de humo. Pero volvamos a hablar de un conjunto de personajes. Verán, en el archipiélago de Shabondi se nos comentó que existían varios piratas que apuntaban a ser sumamente problemáticos en el futuro, y como estos se juntaron en ese lugar involuntariamente, se les denominó la peor generación de supernovas. Más adelante también se nos comentó que dicho grupo sería el responsable como conjunto de hacer que el mundo tuviera un gran cambio, cosa que se cumplió a medias, porque sí, entre todos ellos existen personajes sumamente relevantes para la historia como Luffy, Law, Zoro o incluso Kid, a pesar de que sea un chiste con patas, ya que cada uno de ellos tuvo una participación destacable en la guerra de Onigashima, y el resultado de la misma, que fue quitar a dos Yonkous de sus puestos, objetivamente hablando fue un gran cambio para su mundo. Pero es que luego tenemos otros casos de personajes que también forman parte del grupo de los supernovas que no han hecho nada hasta ahora, como X-Drake, Hawkins, Apu o el ejemplo más descarado de todos, Urouge, que literalmente no ha hecho nada tras el salto temporal. Podría decirse perfectamente que a día de hoy Oda nos ha vendido humo con todos estos personajes, ya que no estuvieron a la altura del resto. Y es que imagínense, Bonnie en el arco de Egghead, que fue más corto que el de Wano, tuvo más relevancia que Drake, Hawkins y Apu en toda la historia, a pesar de que estos participaron en el país de los samuráis, cosa bastante decepcionante tomando en cuenta que duró más del doble de capítulos que el de la Isla del Futuro. Pero bueno, puede que más adelante Oda intente resolver todo esto dándole más relevancia a estos personajes, pero no se puede negar que hasta ahora han sido tremendos vendehumos. Y ahora tenemos otro caso interesante, el de Smoothie, la segunda comandante de los piratas dulces de Big Mom, pero para hablar de ella primero tenemos que tener presente que, en teoría, esta es la pirata de esa tripulación que debería estar más cercana en cuanto a poder a Katakuri, el primer comandante, quien recordemos que tuvo una participación bastante destacable en el arco de Whole Cake con todo lo de la pelea de Luffy, la cual es una de las mejores de todo One Piece, al menos en cuanto a cantidad de recursos empleados por ambos. No se puede negar que Oda le exprimió todo el jugo a Katakuri como combatiente ahí, y es irónico, puesto que luego con su hermana, quien tiene la fruta de exprimir, no haya exprimido nada. Verán, Smoothie tiene muchas cosas interesantes más allá de ser tremenda milfaltota que te alcanza los cereales y que te domina. Para nada me llama mucho la atención este tipo de descripción, cabe destacar. Pero bueno, más allá de eso, tiene una fruta bastante interesante en cuanto a funcionamiento y un estilo de combate sumamente aprovechable, puesto que también es espadachina y encima tiene el bonus de pertenecer a la raza de las piernas largas, la cual al combinarla con sus genes provenientes de Big Mom debería hacer de ella un personaje extremadamente poderoso en cuanto a capacidades físicas respecta. Sin embargo, esto no se aprovechó en nada, ya que en Whole Cake no tuvo ningún enfrentamiento destacable, y aunque esto podríamos justificarlo por el contexto del arco, que no dejaba de ser el de un escape, más adelante sí que tendría la oportunidad de lucirse en Wano, puesto que ella fue parte del grupo de los piratas que acompañó a su madre al lugar para vengarse de Luffy, pero justo con todos ellos fue tirada por la cascada del país en 2 oportunidades, y esto le impidió participar en el conflicto. Básicamente Oda la llevó a Wano para ridiculizarla. A día de hoy no sabemos cuáles son las capacidades reales de Smoothie, pero nadie podría tomársela en serio tras la vendida de humo que nos metió Oda con ella al reinsertarla en la trama solamente para ridiculizarle junto al resto de su familia. Ridiculizar y piratas dulces son dos palabras que en esta historia van de la mano, y prueba de ello es la existencia de Big Mom, que fue un personaje que tuvo una decadencia extremadamente pronunciada tras Whole Cake Island. Ahí la emperatriz se dio a respetar como villana principal, obligando a los Mugiwara a tener que escapar de ella y de buscar soluciones alternativas para poder quitársela de encima. Sin embargo, cuando Oda la sacó de ahí y la introdujo en Wano, la cosa se fue a la berenjena. Esto porque esta señora no paró de ser ridiculizada en múltiples oportunidades. Le hicieron caer de la cascada de Wano, perdió la memoria y la capturaron en Udon. Kaido le tuvo que perdonar la vida y luego salvársela de que los supernovas la eliminaran mandándola a darse un chapuzón. En fin, pura decadencia. Pero bueno, lo que realmente nos lleva a hablar de ella en este video es el tema de que ya cuando realmente nos la debíamos tomar en serio, que fue en su pelea contra Kid y Law, nos vendió humo en cantidades industriales. Esto porque nunca demostró su 100% en dicha pelea, a pesar de que acabó siendo derrotada. Esto ocurrió porque durante gran parte de la misma no se tomó en serio
serio a sus enemigos, cosa bastante decepcionante de su parte tomando en cuenta que casi la matan mandándola a bañarse previamente en la azotea. Pero bueno, Big Mom fue pintada por Oda como un personaje semejante en cuanto a niveles de poder a Kaido, pero esto realmente nunca fue así. Si bien es cierto que tiene una resistencia y una fuerza brutal semejante a la del Rey de las Bestias, cuando entramos en el terreno de cómo utiliza sus aptitudes en el combate no hay por dónde agarrarlo. Kaido es infinitamente superior a ella, y prueba de ello es que supo gestionar a sus recursos lo suficientemente bien como para obligar a que casi todos los personajes más poderosos de la alianza tuvieran que enfrentarle para derrotarle a base de desgaste. Esto a pesar de, recordemos, tener un montón de nubes generadas por él mismo desplazando a la Onigashima entera hacia la capital de las flores. En cambio, lo que pasó con Big Mom fue que solo hizo falta que Kid y Law lucharan en conjunto para derrotarla. ¿Ustedes se imaginan a Kaido siendo derrotado solamente por Kid y Law en la azotea? Esto sin que intervenga más nadie, cabe destacar. Evidentemente eso sería imposible, y eso es prueba irrefutable de que Big Mom está considerablemente por debajo de Loni en cuanto a niveles de poder respecta, cosa que demuestra que Oda nos vendió humo con ella en ese aspecto, porque repito, en un principio nos la pintó como su semejante en cuanto a poder. ¡Me explotaron! Yo creo que es un dato que todos estamos claros aquí. Gorda, pero estoy rica. Una gordita sexy. ¡Ey! No le meta diminutivo, coño. Usted no es ningún coño, ninguna gordita, coño. Usted es una patana, coño, camión. Y Ceci, bueno, yo no te sé decir porque yo con par de tragos yo te brego a ti rápido. Sigue con tu vaina para que tú veas cómo yo te mato al repia. Y antes de seguir con el video, por aquí les estaré dejando otro en donde les hablo de todos los Nakama y posibles Nakama del Joy Boy. Viéndolo me apoyan un montón. Pero si creían que Big Mom sería la mayor decepción de este video, agárrense, porque lo que se viene son vendidas de humo de niveles apoteósicos. Y una de ellas fue la del Gorosei, quienes son conocidos como la máxima autoridad del mundo de One Piece, al menos por los personajes randoms, y que narrativamente hablando son el conjunto de subordinados que apoyarán a Imu en la guerra final. Esto hace de ellos el conjunto antagónico más poderoso de la historia, cosa que debería de traducirse en poder y peligrosidad. Y bueno, lo primero un poco sí es así, pero ya cuando entramos en lo segundo, la verdad es que es más peligroso un dibujo de Kanjuro que cualquiera de ellos. Esto porque hicieron acto de presencia en el arco de Egghead para intentar evitar que la retransmisión de Vegapunk pudiera realizarse, cosa que les llevó a enfrentarse a Luffy y a todos sus compas de forma bastante prematura. Uno pensaría que los Mugiwara tendrían que haberse enfrentado a ellos en la guerra final, pero por la situación esto se adelantó muchos arcos antes, cosa que en teoría debería haber supuesto una consecuencia gravísima para los protagonistas, ya que a este punto de la obra no deberían tener ninguna forma de hacerles frente, cosa que de hecho fue así, y por lo mismo debieron haber sido aplastados brutalmente por ello, algo que no fue así. Todos y cada uno de los sombreros de paja salieron ilesos de Egghead luego de haber tenido al frente a los villanos principales de la historia, y esto evidentemente es algo bastante malo, ya que si nos los tenemos que tomar en serio, ellos también deben poner de su parte para infundir respeto. Por ejemplo, Akai no es un personaje al que sí que nos tomamos muy en serio, esto porque cuando apareció en Marineford se facturó a dos personajes sumamente importantes para la historia, pero ojo, que no se me malentienda, con esto no digo que para tomarnos en serio los villanos estos deban matar a personajes, porque también tenemos el caso de Teach, que cada vez que interviene en la trama acaba complicándola muchísimo más. Vamos, que de alguna u otra manera estos dos personajes hacen que sintamos peligro cuando intervienen, pero con el Gorosei esto no ocurre, y esto por consecuencia hace que sean tremendos vendehumo, porque con tanto poder que se supone que tienen, no son capaces ni de hacerle un rasguño al conjunto protagónico, el cual no es ni de cerca la tripulación de piratas más poderosa de la actualidad. Yo creo que yo estoy cerca de hacer la teletransportación, bro. Esa vaina, que eso nunca va a Loco, pasar. pero yo te lo estoy diciendo que yo estoy cerca, yo lo siento. Huélete esta vaina, ven, huélete esta vaina. Yo no huelo nada sin permiso de mi Cállate la madre, boca y huele esta simplemente mierda. no puedo, bro. La carreta, brother. El diablo, ¿por qué era esa vaina que nosotros huelemos? Pero ven acá, bro, ¿por qué es que ustedes están en HD, compa? ¿Qué es lo que está pasando? Y para cerrar les traigo un personaje al cual Oda estuvo inflándonos durante Water 7. Este no es otro que el Dr. Vegapunk, personaje que apuntaba a ser quien nos diera muchas respuestas a cuestiones que se nos fueron presentando en la historia. Esto al menos por lo que la narrativa de la obra nos indicaba, y que tras su introducción en la historia no resolvió prácticamente ninguna de ellas. Y ojo, con esto no quiero decir que Vegapunk no haya dicho nada interesante, porque sí que dio grandes revelaciones sobre todo en su retransmisión, pero no se puede negar que hubieron un montón de cosas que también pudo responder, como el tema de las frutas combinadas con
objetos animados, el proceso de clonación de los humanos, las modificaciones genéticas, el funcionamiento de las frutas del diablo, y entre muchas otras, que también se dejaron completamente de lado. Esto a mi parecer hace que el personaje sea un vendehumo, ya que Oda no le sacó todo el provecho que debió haberle sacado en su propio arco. Y ojo, que esto no tiene nada que ver con las expectativas que tenía sobre él el fandom, ya que literalmente Oda nos dio a entender a través de la propia narrativa de la obra que Vegapunk daría respuestas respecto a estos temas. Es por esto que el hecho de que no las haya dado hace que sea un vendehumo. El contexto es que no hay contexto. Viejo, deje su maldito relajo, viejo. Viejo, yo sé que fue un chiste y todo, pero eso no da risa, en verdad, diga la verdad. Todo lo que decía me lo inventé para crear suspenso. Y bueno gente, estos fueron todos los personajes más vendehumo de One Piece. Cabe destacar que no están ordenados, así que no tomen en cuenta si uno que es más vendehumo que otro aparece antes en el video. ¿A ustedes qué les pareció todo esto? Déjenmelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte les estaré dejando por aquí otro video de los posibles revelaciones de One Piece que pueden romper el internet en el futuro. Y bueno, eso es todo por aquí, así que sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.